Vamos a orar por nuestro hermano Miguel Álvarez, pastor en Iglesia del Señor en San Javier. Él es el encargado hoy de traernos este maná del cielo, la palabra de vida para nuestros corazones. Oremos al Señor por él. Señor mi Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta bendición que tú nos das de poder oír tu palabra, oír el mensaje a través de los labios de tu siervo, nuestro hermano Miguel. Te pedimos, Úsalo, Dios bendito Señor, de los cielos, prepara, que seas tú, Señor, a Señor y este pueblo que Salvador está aquí, Jesucristo, sus en este oídos, día, para que poniendo a tu través del palabra canal en mi que usted ha boca, escogido, Señor. que es la vida de Usa nuestro mi vida, te hermano pido, Miguel, Señor y nos Salvador traigas esa palabra, Jesucristo. Señor, al corazón. Glorifícate, Y que Dios y eterno que de la los podamos cielos. entender, danos la Haz tu obra, sabiduría Señor, para en mi comprender vida. estas sanas Haz tu doctrinas obra en mí, que nos Señor hablan Jesús, cada día usa de mi ti, vida, de tu Señor grande amor. Jesús, En el y nombre de háblale a la Jesús, iglesia, gracias, te lo pido en tu Señor. nombre, Amén, Señor y amén, Salvador amén. Jesús. Mi hermano Amén. Miguel Amén. con nosotros, y que el Gloria al Señor nombre del Jesús nos Señor bendiga. Jesús. Gloria al Señor Jesús. Dios le bendiga, hermanito Jairo. Muchas gracias, hermano, por esa oración, porque sin Dios nada somos. Gloria al Señor. Les saludo a todos en el nombre glorioso de nuestro amado y soberano, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, saludando primeramente a nuestro hermano Jairo, que está dirigiendo este devocional en este día. Los otros directivos están, creo que, reunidos, así que no pudieron estar con nosotros. Pero la bendición sea para todos en el nombre del Señor Jesús, y cada uno de los hermanos y hermanas que en este día pueden compartir con nosotros todos los jueves en estos ayunos y en este devocional. Que el Señor Jesucristo sea bendiciéndoles poderosamente. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, pues hoy tenemos un tema especial, como dijo nuestro hermano Jairo. Estamos mirando las doctrinas fundamentales, que son la columna vertebral de la iglesia, que son el área que nosotros tenemos que tener claro para nuestra salvación, que sin las doctrinas fundamentales nosotros no nos vamos a poder salvar. Y hoy tenemos un tema súper maravilloso. Yo miro este tema y la verdad que es de lo más precioso que nosotros podemos tener en nuestra vida, lo más grande que se ha manifestado en nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo, que es la justificación. Amén. Entonces, hermanos, vamos a hablar hoy del tema de la justificación. Vamos a hablar de esta doctrina fundamental que es tan, pero tan elemental en nuestra salvación. Gloria al Señor. Vamos a leer, hermanos, tengan la bondad, me acompañan ahí. Cada uno vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, el versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Romanos 5:1. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a su santo nombre. Bien. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El tema de la justificación, hermanos, esta doctrina es algo demasiado importante y trascendental en nuestras vidas. Y vamos a hablar de ello hoy, esperando que cada uno en este día, hermanos, su amor, su fe, su confianza en Dios sea cada día más grande. Esperando que cada día, al paso que nosotros vamos comprendiendo lo que Dios ha hecho por nosotros, aprendamos a amarle más, porque Él se merece que le amemos, pues Él nos amó primero a nosotros y hizo absolutamente todo para que nosotros alcanzásemos la salvación. La justificación, hermanos, fue algo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados, llevando allí nuestra culpa y
absolviéndonos a nosotros de la culpa que había en contra nuestra. Él allí pagó toda nuestra culpa y a nosotros nos vistió con un manto de justicia, de tal manera que ahora Dios nos ve justos, porque Él mismo, que es el juez, que es el soberano, que es el rey de la creación, Él nos colocó un manto de justicia, porque todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo hemos sido salvos por su gracia. La fe nos ha hecho acreedores de este milagro tan grande y tan maravilloso que es haber podido nosotros ser justificados del pecado que a nosotros nos tenía totalmente excluidos de la presencia de Dios, excluidos del reino de los cielos. No teníamos acceso, no teníamos entrada a la gloria eterna, pero Jesucristo hizo posible, pagando Él la culpa que nosotros debíamos, la cual no podíamos pagar de ninguna manera. Gloria al nombre del Señor Jesús. La palabra justificación significa ser declarado justo, ser absuelto, ser presentado ante un público justificado, ser vestido de ropas de justo y ser declarado libre. Eso significa la palabra justificación. Decreto que había en contra nuestra, porque había un acta que estaba en contra de nosotros, diciendo que nosotros éramos pecadores, que nosotros habíamos transgredido el mandamiento de Dios y no hay salvación para nadie. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no miró tu condición. Él no miró la condición mía. Él no miró cuánto pecado había en mi vida. Él hizo todo lo posible por llamarme. Él hizo todo lo posible para que pudiéramos escuchar este mensaje y nos pudiéramos acercar a Él. Y creyendo en su nombre, creyendo en que Él pagó esa culpa por ti y por mí, hoy nosotros podemos tener entrada gratuita al reino de los cielos. Así que cuando nosotros entendemos lo que es la justificación en nuestras vidas, nosotros tenemos verdadera confianza para decir y afirmar dentro de nuestra misma mente, dentro de nuestro mismo corazón, que nosotros somos salvos. Porque ustedes saben, hermanos, que hay una guerra bastante fuerte que se presenta en nuestra vida, y es la guerra entre los espíritus del enemigo y nuestra misma mente. ¿Dónde trabaja el diablo? ¿Dónde trabajan todos los espíritus que el enemigo manda a destruir nuestra fe, a destruir nuestros principios, a inducirnos a cosas que no se deben hacer? En nuestra mente. Allí es el área donde el enemigo trabaja, donde él manda todos esos dardos de fuego para que nos destruyan. Pero si nosotros tenemos claro en qué consiste nuestra salvación, ningún dardo de fuego del enemigo va a poder destruir nuestra fe. Nosotros tenemos totalmente claro que Dios vino, se hizo hombre. Él cargó tu pecado.
cargó mi pecado. Él se vistió con las ropas nuestras, ropas de pecado, ropas de maldición, y las suyas, que eran las limpias, que eran las ropas justas, que eran las ropas que no debían absolutamente nada, no las vistió Él a nosotros. Y por eso Él, delante de Dios, nos ha presentado como justos. Y eso es lo que Dios ve en nuestras vidas. La justificación, hermanos, es algo que Dios hizo absolutamente suficiente para que nosotros alcancemos la salvación. Y solamente se recibe por fe. Es creer de todo corazón que Jesucristo pagó mi culpa. Él hizo la obra y a mí me vistió de justicia. Por tanto, Dios hoy nos mira a nosotros justos. La justificación vino y hizo una obra perfecta en un solo momento. En un solo momento Dios quitó el pecado de nosotros. La justificación es un acto que Dios hizo inmediato. No sucede así con la santificación. La santificación es un proceso que nosotros vivimos a diario. Es un proceso en el cual Dios, a través de su Santo Espíritu, está trabajando en nosotros día a día, día a día. Él está trabajando en nuestra vida, perfeccionándonos, dándonos fuerzas para ir adelante, dándonos esas fuerzas para que nosotros desechemos lo malo, para que nosotros en nuestra mente ejercitemos la santidad. Y poco a poco, la persona va mostrando esos frutos de santidad. Pero la justificación fue un acto inmediato que llegó a nuestra vida. Y en el momento en que Jesucristo le ha recibido como hijo, en el momento en que usted ha recibido esa revelación en su mente de que Dios perdonó sus pecados, en ese mismo instante sus pecados fueron totalmente perdonados y ya no hay culpa que le impida entrar en el reino de los cielos. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Gloria a su bendito y santo nombre. Gálatas capítulo 3, el versículo 22, vamos a leer hasta el versículo 26. Dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser reservada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Sabemos, hermanos, que en la ley no había salvación por creer. En la ley había salvación por obras. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Hoy nosotros hemos recibido la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo, la cual ha quitado de nosotros el pecado. Y como ha quitado de nosotros el pecado, hoy nosotros podemos andar en vida nueva. Hoy nosotros andamos en una vida totalmente diferente. Cuando me pongo a pensar lo que era mi vida, imagínense que llegaba un pastor y me decía, hermanito Miguel, y yo más perdido que cualquiera, y me decía, hermanito Miguel, venga, oramos por usted para que el Señor le quite todas estas cosas.
Pero habían unas cosas que yo no quería que me las quitara el Señor. Y le dije, si quiere, pastor, ore por mí, por esto y por esto, pero por esto no ore porque no quiero que me lo quite. Y el pastor le daba risa. Y decía, un día lo voy a ver a usted predicando. Bueno, él ya partió con el Señor, no tuvo el gozo de verme predicando, pero sí tuvo el gozo de saber que yo era salvo. Pero esas cosas que yo no quería que Dios me quitara, que estaba yo aferrado a ellas, que eran las que a mí me encantaban día a día practicar, hoy para mí son una vergüenza. Tanto que no le quiero decir a usted qué era lo que yo no quería que Dios me quitara, porque es una vergüenza para mí lo que era. Pero hoy me gozo y me deleito en saber que el Señor Jesucristo cambió mi vida, que Dios me transformó y que ahora esas cosas que antes yo apreciaba, hoy para mí son basura, hoy para mí son vergüenza, y luchamos porque cada cristiano, porque cada creyente pueda mirar a la cruz, a ese Jesús que allí subió llevando tu pecado, llevando el mío y justificándonos de nuestra deuda. Cuando nosotros teníamos que morir allí, Él tomó tu lugar y tomó el lugar mío y murió allá, porque Él era el único que podía morir y volver a tomar la vida de nuevo para darnos vida eterna. Nosotros teníamos que morir y quedar muertos. Pero ahora Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Todo aquel que en Él cree no morirá. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y con Él nosotros estamos absolutamente completos. Con Él nosotros estamos seguros. Con Él nosotros estamos confiados. Con Él nosotros no tenemos preocupación de ninguna clase. ¿Cómo está usted, hermanito? Bien, gracias a Dios. Pues estoy aquí con el Señor. Pues si está con Dios no le falta nada. Esa es nuestra fe. Gloria al nombre del Señor Jesús. Él ha hecho una obra grande y maravillosa. Y es importante, hermanos. Es muy importante que nosotros podamos verdaderamente reconocer las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Porque hay muchas denominaciones predicando un evangelio fácil. Predicando un evangelio económico, un evangelio sin mucho esfuerzo. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada 8 días. En la dominical, niéguese. No, niéguese a sí mismo cada día. Tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día. Tome su cruz y sígame. Y el que verdaderamente ha conocido a Jesucristo se desprende por completo del mundo. Tenemos que morir al viejo hombre. Y no se le olvide, amada iglesia, que ese viejo hombre cada ratico viene a tocarle la puerta. Él cada ratico viene y le toca la puerta a ver si usted de pronto le abre para él entrar. Pero a diferencia de que Él viene y le toca la puerta, Jesucristo está allí es llamándole. Él tanto le respeta que Él no le llama. Que Él no le toca la puerta, no le golpea la puerta, solamente le llama y le dice, estoy aquí esperando para entrar a cenar contigo. Y la gracia de Dios que se ha manifestado en todos los que hemos creído ha sido tan abundante que hoy nosotros tenemos entrada gratuita al reino de los cielos. Y estas doctrinas, hermanos, que son tan elementales para nuestra vida, nosotros tenemos que tenerlas claras en nuestro corazón.
Qué lindo que a partir de hoy nosotros quedemos plenamente convencidos y seguros y que nuestra mente quede totalmente despejada de qué fue lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario cuando fue a morir por nosotros. Él allí murió para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es tan importante nosotros poder entender qué fue lo que él hizo allí, porque el mundo cree que él murió allá y algunos dicen, bueno, como ya Cristo pagó la culpa de todos, ya no hay problema, todos vamos a ser salvos. Eso dicen algunos. Otros dicen, no, es que Cristo murió en la cruz y nos dio salvación y ahora nosotros tenemos es que hacer buenas obras. Y las obras no salvan a nadie porque esta salvación no es por obras, esta salvación es por fe, por la fe en el Señor Jesucristo, que Él fue a la cruz y pagó la culpa que tú le debías. Y si hoy estás agradecido, dale un aplauso al Señor Jesús, porque Él pagó la culpa que tú no podías pagar. Él pagó cuando tú no tenías cómo saldar esa deuda. Pero Él vino para darte vida y para darte vida en abundancia. Por eso hoy todos nosotros somos salvos. Por eso hoy nosotros podemos estar totalmente seguros de que el día que el Señor Jesucristo venga a levantar su iglesia, nosotros nos vamos a ir con Él, porque la culpa que pesaba en contra nuestra, Él la pagó allí. Hemos creído plenamente que Él nos rescató. Y si hoy nosotros tenemos buenas obras, es porque somos santos. Es porque hemos sido justificados. Es porque Él arrancó el pecado que había en nosotros y nos dio un espíritu nuevo. Él nos dio una nueva mentalidad. Él nos dio un nuevo corazón. Él nos dio una nueva vida. Él nos dio un nuevo amor. Ahora nosotros amamos de verdad. Ahora el amor que nosotros damos no es yo le amo, pero si me ama. Yo le trato bien, pero si me trata bien. Yo le voy a brindar algo, pero si me brinda a mí también. Ahora nosotros lo damos todo solamente por el amor en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando alguien nos paga con otra moneda, hemos llegado al nivel de no tenerle en cuenta para nada. Como dijo Esteban, cuando lo estaban apedreando, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él sabía que ellos no sabían lo que estaban haciendo y que muchos de ellos iban a alcanzar la salvación, como el mismo apóstol Pablo, que después el Señor Jesucristo lo llamó para que él también padeciera lo mismo que padeció Esteban. Y muchos más que en ese día estaban allí, recibieron la salvación. Gloria al nombre del Señor Jesús. Efesios capítulo 2, el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto es un regalo que Dios nos dio. Aquí es donde nosotros vemos la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas. Ese regalo que nosotros no merecíamos. Ese regalo que no había manera de que nosotros nos pudiéramos sentir merecedores de Él. Si el mundo se siente merecedor de la gracia porque le da de comer a alguien, porque le dan un vestido de segunda mano a alguien, porque cualquier cosa se les ocurre hacer bueno y piensan que con eso ya son salvos, pero no es que piensan, están convencidos. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Ellos están engañados.
Y estando engañados, ellos no pueden de esa manera entrar en el reino de los cielos, porque para eso la palabra de Dios está en nuestras manos. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora no hay excusa, hermano, porque la Biblia no está oculta para nadie. Ahora las rodillas no están reservadas para nadie. Ahora las manos las podemos levantar en adoración en todo momento. Ahora usted allí en su habitación: Señor, revéleme la salvación. Señor, muéstreme el camino de la verdad. Yo andaba en muchas cosas. También fui católico, y hasta estuve por ahí metido en la gnosis. Pero yo miraba cosas que no estaban con la Biblia y yo: Señor, muéstrame el camino de la salvación. Señor, muéstrame el camino de la salvación. Y aquí me tiene. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Tito, capítulo 3, el versículo 5 dice, Tito 3, 5, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es por fe que nosotros alcanzamos la salvación. Es por creer que Jesucristo llevó tus pecados al madero. Como dice en Isaías capítulo 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Gloria al nombre de Jesús. Denle una alabanza al Señor. Hoy el fruto de ese sacrificio que Cristo hizo allí en la cruz somos tú y yo. Tú y yo somos el fruto de la aflicción de todo lo que Él sufrió allí en la cruz. Pero Él lo hizo porque Él sí podía levantarse al tercer día para ver el fruto de su aflicción, para ver el fruto de su esfuerzo. Así como la madre que, aunque padece tremendamente, ella puede gozarse de ver el fruto del sufrimiento que tuvo. Cristo Jesús, Él puede ver el fruto del esfuerzo que hizo para darte vida eterna. Él perdonó tus pecados. Hoy tú le puedes exaltar, hoy tú le puedes glorificar, hoy tú le puedes dar alabanza con todo tu corazón, porque para eso Él te santificó, para eso Él te purificó, para eso Él te puso ropas reales, para que tú puedas estar delante de su presencia, alabándole y glorificándole y exaltándole como Él se lo merece. Gloria al nombre del Señor Jesús. Denle una alabanza al Señor Jesucristo. Gloria a su bendito y santo nombre. Romanos capítulo 3, el versículo 21.
en adelante dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él es el que justifica al que cree en Él. Si usted hoy tiene un manto de justicia que le dice que usted ha sido santificado, ese manto se lo puso el Señor Jesucristo. Él fue el que le vistió a usted de justicia para presentárselo allá en su trono, un hijo justo, un hijo santo. ¿Y por qué santo? Porque Él mismo le colocó esas ropas. Y como Él es la única autoridad sobre toda autoridad, nadie puede decir otra cosa de ti. Por eso cuando el enemigo venga a decirte en tu mente, acuérdate que tú eras esto, que tú hiciste aquello, sí, ese ya murió. Eso ya se acabó. Hay muchos hermanos que me dicen, pastor, vea, yo era esto y era esto otro y yo me arrepentí. Pero hay cosas que vienen y me dicen a mi mente que yo estoy pagando, que yo estoy sufriendo porque yo hice eso, que yo estoy sufriendo porque esas cosas me están haciendo daño, porque yo tengo que pagar por lo que hice. Y si eso es así, entonces, ¿dónde quedó nuestra fe? Entonces, de nada sirve la fe. Entonces, si eso es así, y es que usted está sufriendo porque anteriormente usted cometió un montón de pecados, entonces su fe es vana y entonces su salvación es por obras. Pero en Gálatas 2:9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, es un regalo de Dios. Si Cristo te vistió de justicia es porque Él quitó de ti el pecado. Y no tiene por qué Satanás venir a tu mente a traerte recuerdos pasados. Es que estoy sufriendo por esto, es que estoy sufriendo por esto otro. No permitas que Satanás te siga diciendo que Dios mintió. Porque eso fue lo que Satanás le dijo a Eva. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que coma de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y eso fue lo que a Eva le encantó. Ella hasta ahí llegó con su pensamiento que sería como Dios y entonces se quedó ahí. Y no escuchó el resto, conociendo el bien y el mal y sin poder escapar de él. El único que nos hizo escapar del mal fue el Señor Jesucristo, viniendo y pisándole la cabeza a Satanás. Esa promesa que le hizo a Adán y a Eva allí, esa sentencia que le dio a la serpiente, de que la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza, se la aplastó. Y si hoy tú estás de pie, es porque Satanás ya no tiene fuerza de nada. Es porque Satanás ya no tiene victoria sobre nada. Cristo venció sobre la muerte. Cristo venció sobre el sepulcro. Cristo se levantó de entre los muertos para darnos vida eterna, para darnos salvación. Y hoy
todo el que crea que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados son perdonados. Hoy usted se puede acercar confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que Jesucristo allí le ha vestido de justicia, que usted se acerca a Él con corazón sincero a alabarle, a glorificarle. No importa las luchas que se presentan, no importa las dificultades que vienen cada día. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Él no miente. Él nos habló. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y porque yo he vencido, también vosotros venceréis. Porque nosotros no peleamos las batallas espirituales con nuestras fuerzas, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todas las guerras que nosotros estamos librando día a día contra el pecado, contra el mundo, contra todo lo que se levanta, contra todos los que nos señalan, contra todos los que nos quieren hacer sentir mal, ellos están impulsados por el enemigo. Pero tú invocas el nombre del Señor Jesucristo y ante ese nombre se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar su santo nombre, porque Él es el único que tiene poder y autoridad sobre todo principado y autoridad. Así que no dejes que el enemigo venga a trabajar en tu mente. Tu mente es como un árbol muy frondoso. Y muchas aves vienen a posar allí. Pero a diferencia del árbol, que él no puede hacer nada, tú te puedes sacudir y no dejar que las aves hagan nido en tu cabeza. Que vengan, vendrán. Pero cada vez que llegue una avecita a traerte un mensajito que no conviene, hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Reprendo todo este pensamiento, reprendo todas estas cosas en el nombre de Jesús, y eso tiene que huir, porque delante de Él se doblará toda rodilla. La palabra de Dios dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y como los demonios creen y tiemblan, invoca ese nombre cada vez que lo necesites. Invoca ese nombre cada vez que tengas una necesidad grande, porque Él está a tu lado en todo momento para librarte, para protegerte, para sustentarte, para fortalecerte. A Él le costó mucho que tú hoy estés vestido de ropas de justicia. A Él le costó su propia vida, y no de una manera sencilla, sino de la manera más cruel, de la manera más aterradora. Él entregó su vida poquito a poquito, gota a gota entregó su vida para que tú hoy puedas gozar, disfrutar de la salvación. Para que venga el enemigo a decirte, es que tú estás sufriendo porque hiciste esto, es que tú estás sufriendo porque tú habías hecho esto. Eso no es cierto. Nosotros estamos militando aquí en este cuerpo y todavía estamos en un cuerpo de pecado. Hasta que este cuerpo vaya a la tierra y este espíritu se vista de inmortalidad, hasta entonces nosotros tendremos que estar batallando. Por eso el Señor Jesucristo dijo, tome su cruz cada día y sígame. Es cada día que nosotros tenemos que morir. Es cada día que nosotros tenemos que llevar la cruz de Cristo Jesús. Es cada día que nosotros tenemos que estarnos santificando. Es cada día que nosotros nos tenemos que estar purificando. Pero la justificación se hizo una vez por todas, para que tú empieces el proceso de santificación. Ya estás justificado, ya no tienes deuda, ya no tienes culpa, el pasado ya murió.
He aquí, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ya el viejo hombre ya no existe. Y cuando el viejo hombre quiera por ahí aparecer, eso es un sueño de tu mente. Reprende ese sueño en el nombre de Jesús y levántate con poder, sabiendo que Jesucristo es el único que tiene poder y autoridad en tu vida. Por último, hermanos, vamos a leer en Hebreos capítulo 10, el versículo 35. Hebreos capítulo 10, versículo 35 dice: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Un poquito nomás, un poquito falta, hermanos. Estamos más cerca de nuestra salvación de que cuando creímos. Todavía una gotita, pero en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor para recibirle en el aire y así estar con Él para siempre. Él nos rescató de la perdición, Él pagó la culpa que tú estabas debiendo. Hoy tú estás a paz y salvo con Dios. Eso es lo que tienes que tener en tu mente, que Él pagó toda tu culpa y que tu santificación se genera día a día en base a esa fe, en base a esa confianza en que Él pagó toda tu culpa y que hoy estás preparado para entrar al reino de los cielos. Si Él se acerca en este momento y te llama, tú tienes entrada gratuita al reino de la gloria con Cristo Jesús. Alabanzas al nombre del Señor.